España no es Grecia. Que España no es Grecia. España no es Grecia. La situación es de extrema dificultad. Markets are expecting reforms. Esta es una nueva jornada de disturbios en Atenas. Por eso cada viernes continuarán las reformas. Las pensiones se congelan, se suben los impuestos y bajan los sueldos de los funcionarios. Por fin ha quedado aprobado el segundo rescate a Grecia. Los 130.000 millones se ingresarán en una cuenta blindada. Como vengan otros, ¿no?, a hacer los presupuestos, va a ver usted lo que es ajuste de cuentas. ¿Cómo está el patio, profesor? Está complicadísimo. Intervención y rescate son las dos palabras que más se oyen últimamente. ¿Qué es un rescate? Hombre, el rescate es que tú no puedes pagar las deudas y entonces viene alguien para echarte una ayudita, echarte un cable, y en este caso sería, pues bueno, que la deuda que tenemos en España, que es muy elevada, vendría alguien y diría, bueno, nosotros pagamos esta deuda y a partir de ahí vamos a hacer una reestructuración de la deuda. ¿Pero quién decide que hay que rescatar un país? Normalmente no hay mucha experiencia. En el caso de Grecia, Unión Europea, con el Banco Central Europeo y sobre todo el Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde sale el dinero para hacer un rescate? El dinero sale de aportaciones que los distintos países integrantes del Fondo Monetario Internacional van aportando en concepto de préstamo, como si dijéramos, al Fondo Monetario Internacional, para que el fondo, con el dinero que tiene, ayude a los países que están en una situación comprometida. O sea, es dinero público. Es dinero público que cada país aporta. Obviamente España ahora casi no aporta nada, pero los países que son potencias, como Estados Unidos, Alemania, van haciendo aportaciones. Ahora hay un fondo en el Fondo Monetario Internacional que es de 500.000 millones de euros y este fondo tiene en principio un destino claro y marcado. ¿Y cuál es ese destino? España. Están 500.000 millones preparaditos para... ¿Hemos de rescatar? Vamos a rescatar a España. Panorama complicado, ¿eh? ¿A qué está obligado un país que es rescatado? Digamos que su política económica, todo el tema de sus números, sus finanzas, todo esto pasaría a estar bajo el control de Bruselas, teóricamente. Y o sea, ya no dominas tú las cuentas de tu país. El rescate, por ejemplo, en Grecia que se está haciendo, hay unos señores que son del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional que aterrizaron en el momento en el que se rescataba Grecia y que tienen una planta en el Ministerio de Economía y están trabajando allí. O sea, ¿directamente? Directamente, o sea, ellos son los que marcan la política en Grecia en temas económicos. ¿El señor griego que trabajaba en el Ministerio de Economía? Este señor le subirá los papeles, imagino, al otro y le enseñará y el otro dirá, muy bien, pues váyase, ya le diremos algo. Esta es la realidad, o sea, que vas a ser un país esclavo, por decirlo de alguna manera, una colonia en manos del resto de Europa, fundamentalmente de la Europa que tira, que es Alemania y Francia. Cuando se rescata a un país, ¿hay una voluntad altruista de vamos a salvar a ese país? ¿O lo que hay en el fondo es vamos a darle dinero a este país para garantizar que este país pueda devolver la deuda que tiene con los mercados? Fundamentalmente para devolver la deuda con los mercados. Esto en la Edad Media o antes sería que un país se queda a otro país, claro, porque aquí nosotros somos deudores de unos acreedores y estos acreedores fundamentalmente son Alemania y son Francia. Por tanto, quiero decir que si ellos no cobran sus deudas, eso en la Edad Media hubiera sido ampliación de Alemania y ampliación de Francia, porque España la trocean. O sea, en la Edad Media ya nos hubiesen invadido. Hombre, seguro, es que esto funcionaba así. Un pueblo me debe y no me paga, lo conquisto y pasa a ser mío. Y a nosotros nos hubieran vendido a precio de carne, como esclavos. Sí. Se habla mucho de la deuda de España. Imagínese que yo soy España y voy al lugar donde debo el dinero. Me saco la cartera y digo, jefe, ¿qué se debe? ¿Me llevaría un susto? Un sustazo, porque sí, la deuda es fuerte. Y la pregunta del millón, profesor Gay de Liébana, ¿España va a ser rescatada? Para responder, Jordi, que tengamos elementos de juicio, he preparado unos gráficos y valdría la pena comentarlos. Esto es un lujo. Bueno, un lujo aquí, que tenemos un despliegue televisivo impresionante, Deuda familiar. Deuda familiar. La deuda familiar es la deuda de las familias. O sea, aquí estarían nuestras hipotecas, nuestros créditos para comprar un coche. Exacto. En el año 2003, las familias debían 451.000 millones de euros. No está mal. No está mal.
pero todavía era aceptable. Y a partir de aquí empezamos con la casita, el pisito, el cambio, el electrodoméstico, y empezamos a comprar cosas hasta que en el año 2008 llegamos al punto álgido con 912.816 millones de euros. ¿Quién es más responsable? ¿El que pedía el crédito o el que lo daba sin saber si aquel crédito se lo iban a devolver? La falta de responsabilidad juega por un lado y por el otro, por tanto, culpa de todo. Si la banca daba el crédito, tenía que ser consciente de que igual algún día podía haber un problema y por tanto la banca tiene que apechugar también con lo que podría ser la pérdida. Ellos no quieren apechugar. Como la banca está totalmente vinculada... Fíjese que hemos hablado de la banca y empiezan ya a sonar las alarmas. Ya nos están boicoteando, ¿eh? ¿La deuda familiar es la más importante que tenemos? No, hay más que lo podemos ver. Ah, perfecto. Vamos ahí, pues... Deuda empresas. Deuda de las empresas. Estas son las empresas no financieras. Cuando decimos empresas no financieras... Fuera los bancos. Exacto. En el año 2003 había 706.000 millones de euros de deuda, pero empezamos con lo que es la euforia de la inversión, la exuberancia, vamos a comprar OPA, contra OPA, fusión, absorción, muy bien. Total, que ahora se debe por parte de las empresas 1.260.800 millones de euros. Por eso hay tanto concurso de acreedores y tanta empresa tocadita, pobrecita. ¿Cuáles serían las principales empresas que tienen esta deuda? ¿Son empresas medianas, pequeñas, grandes? No, las principales, por ejemplo, en el año 2011 son las del IBEX 35. Hay 28 empresas que deben 604.000 millones de euros. O sea, la mitad de esta deuda, la mitad de esta solo deuda la tienen las 28 empresas del IBEX 35 no financieras. Todo el resto de empresas, es decir, las demás empresas del país, deben la mitad. Por tanto, quiero decir que los empresarios que actúan con cordura, con sentido común, son los empresarios de las pequeñas y medianas empresas. Porque estos dicen, cuidado, cuidado, que vivir con deuda es incómodo. ¿Y hay alguna otra deuda todavía? Sí, hay, la del Estado. Deuda de la administración pública. O sea, ¿aquí quién entra? El Estado central, y luego estarían todas las comunidades autónomas también, los ayuntamientos. Aquí no están las empresas públicas. Si le pongo las empresas públicas, se dispara más la deuda. No, y es suficiente. Está bien. Fuera empresas públicas, nos quedamos solo con la deuda de las administraciones. ¿Cómo ha ido esto? Bueno, en el año 2003 era de 433.000 millones de euros, pero en el 2008 empieza a subir. Son 507.000 millones de euros. En el 2010, increscendo, 706.000. Y en el 2011, 736.000. Aquí no ha habido bajada de la deuda. Aquí vemos que 2008, más. Que en los otros gráficos era siempre la punta, sí, ha ido aumentando en 2009, 2010, 2011. ¿En qué se gasta la administración pública más dinero en estos años? Bueno, se gasta en muchas cosas. Hay el gasto de personal, de un lado, también hay los intereses de la deuda, también de un lado, hay las transferencias que va haciendo papá Estado hacia las autonomías, luego también obra pública que no ha servido para nada, y luego también ha habido un efecto muy interesante, que es que, claro, cada vez, como la actividad económica ha ido bajando, cada vez hay menos gente que trabaja. Como cada vez hay menos gente que trabaja, hay que pagar más subsidio de desempleo. Esto aumenta el volumen de gasto público. Profesor, ¿y todo esto cómo repercute en las cuentas del Estado? Lo podemos ver, ¿eh? ¿Otro gráfico? Sí, sí, otro gráfico. ¿Vamos? Y lo vemos. Toma. Déficit público español. Esto es lo que se gasta más de lo que se ingresa. Para entendernos, vamos a este año, que es el 2003, papá Estado ingresó. Y papá Estado gastó. Y gastó 1.622 millones de euros más de lo que había ingresado. Teníamos un poquito de déficit. Poquito de déficit. Año 2003. Poquito más de déficit. Pero es que aquí hay años que tenemos superávit. Hombre, la economía del tocho que iba sola. Que teníamos beneficio. Año 2008, otra vez fatídico, empieza a aumentar el déficit. Pero claro, este déficit no es este de aquí, ¿eh? No, o sea, este está multiplicado, pues mira, claro, por 20 y pico. Pero, cuidado, porque esto es como el pecado. La primera vez que pecas te cuesta, pero cuando has pecado te encuentras a gusto pecando. Y el Estado peca. Déficit del 2009, 117.306 millones de euros. Toma ya, pero este año pero pecamos muchísimo, ¿no? Mucho, pecadores. O sea, aquí la petamos pecando. Y aquí vuelve otra vez a petarse. 98.000 millones de euros de déficit. Y aquí 91.000 millones de euros. Sumamos 4 años
en 4 años España tiene un déficit de 352.000 millones de euros. Que no sé ni leer la cifra. No, bueno, me cuesta, aquí 352.000. he puesto MM, que sería mucha miles mierda, de millones. o sea, Mucha mierda. eso es. Dentro de este déficit está incluido el dinero que el Estado se gastó en rescatar a los bancos. Esa inyección de dinero público en los bancos también está. La parte que el Estado haya puesto está aquí. ¿Cuánto dinero ha dado el Estado a esto? El Estado del orden de unos 115.000 millones de euros. Si no se hubieran destinado a arreglar la situación de bancos y cajas de ahorros, estarían en el Estado y seguramente esta deuda estaría mucho más baja. Pero podemos ver un poco el panorama bancario. Otro gráfico. Otro gráfico para hacernos una composición de lugar. Fantástico. Toma, balance cajas de ahorros. A la izquierda el activo, a la derecha el pasivo. ¿El activo qué es? El activo es la inversión, lo que una entidad, una empresa tiene invertido. Tu patrimonio, lo que tienes invertido. Y ahora, ¿esto cómo se financia? Por la derecha, que es el pasivo. El crédito, lo que el banco da, sería un activo. Es un activo. Y lo que el banco tiene, es decir, lo que los clientes depositan en el banco, los depósitos... Depósitos clientes. Esos son pasivos. Ese es un pasivo, ¿eh? Eso... ¿Queda claro o no esto? Hombre, ahora bueno, muy claro. Entonces, un buen balance es aquel en el que el activo es igual al pasivo. ¿Estás a cero? Si cuadra, bien. Si no cuadra, pifiada. ¿Y lo tenemos cuadrado aquí? Y hay un pequeño desfase, que los créditos concedidos son de 870.000 millones de euros y el depósito de los clientes de 590.000 millones de euros. Por tanto, hombre, hay un desfase importante, casi 300.000 millones de euros. Claro, es cuando necesitan financiarse acudiendo a los mercados. ¿Pero que son otros bancos? Son otros bancos, son otras entidades, es en definitiva los trajines de dinero. Tenemos un desfase entre lo que los bancos dejan y lo que los bancos reciben de sus clientes, de prácticamente 300.000 millones de euros. Para llegar a esta cifra de dar crédito, tienen que irse fuera a buscarlo. A los mercados. Para que yo lo entienda, esto quiere decir que los bancos han dejado más dinero del que tenían. Sí, y han pedido ese diferencial de dinero y de ahí viene el problema. Esto quiere decir que los bancos también han vivido por encima de sus posibilidades. Aquí todo el mundo ha vivido, Jordi, por encima de sus posibilidades. Sí, pero curiosamente los únicos que han recibido dinero público, a pesar de haber vivido por encima de sus posibilidades, han sido los bancos, no las empresas o las familias. Profesor, después de todo lo que nos ha explicado, ¿tendría un resumen final de cuál es la situación? He preparado el gráfico, que es el momento crucial, el momento de la verdad. El definitivo. El definitivo. Gráfico definitivo. Adelante, pues. Balance deuda. Balance deuda PIB, Producto Interior Bruto, que es lo que España produce en un año. Y por otro lado, lo que debemos. Lo que debemos. Adelante. Entonces, la situación es la siguiente. El sector financiero, dato de 2010, pendiente de conocer el dato de 2011, tiene una deuda de 1.094.000 millones de euros. Bien. Las familias, como hemos visto, 871.500 millones de euros. Más. Las sociedades no financieras, 1.260.800 millones de euros. Más. Administraciones públicas, 736.200 millones de euros. Dan un total de 3.962.000 millones de euros. Y para pagar esto, ¿con qué contamos? Con lo que produzcamos y no sobre. ¿Cuánto producimos? 1.073.000 millones de euros. ¿Producimos 4 veces menos de lo que debemos? Exacto, o debemos 4 veces más de lo que producimos. ¿Usted cree que vamos a pagar todo esto que debemos? No lo vamos a pagar, no se puede pagar. No se puede pagar. ¿Cuánto tendríamos que trabajar para poder pagar esto? Hombre, tendríamos que trabajar 4 años y durante estos 4 años destinar todo el dinero que se produjera para pagar esto, cosa que es imposible. Por tanto, hemos sin hacer nada más. Sin hacer nada más. Sin comprar, sin nada, sin comer. Parados, quiero parado. Produciendo y pago toda la deuda. No puede ser. 4 años. 4 años. Sobre esta. Por eso yo digo que con racionalidad y para que haya el excedente, el superávit de todos, necesitamos 40 años, 50 años. Después de toda la exposición que nos ha hecho, le tengo que repetir la pregunta del millón. ¿España va a ser rescatada? Yo, a la vista de lo que tenemos delante, diría que España tiene que ser rescatada. España no puede pagar esta deuda, España necesita orden, necesita concierto y España tiene que ser rescatada e intervenida. Me duele mucho, me duele mucho, pero hoy por hoy esta es la realidad. ¿Tenemos otros países rescatados en Europa? Sí, Portugal están sufriendo mucho, Grecia está sufriendo mucho. ¿Y ha sido la solución el rescate para estos países?
Sí, desde un punto de vista de país, no para la gente, porque la gente ahora mal vive, sufre, la gente sufre. Si tuviese que ir a algún país ya rescatado para saber cómo se vive en un país rescatado, ¿cuál me recomendaría? Hombre, yo creo que hay un país sensacional, que es el país de nuestra reina, que es Grecia. Hay que ir a Grecia y hay que vivir ahí la gente que diga qué sienten en estos momentos de rescate. Grecia puede ser una buena cita.